Presentando por parte del Instituto Tecnológico de Morelia, su servidor Brandon Soria Macedo presentará el tema de polímeros. Los polímeros son macromoléculas, o sea, moléculas muy grandes formadas por la unión de millones de monómeros, los cuales son compuestos muy pequeños. Al escuchar la palabra polímeros, generalmente los relacionamos con los plásticos, ya sean botellas, juguetes y fibras textiles, como los que se pueden apreciar en la imagen. Los polímeros son parte del estudio de la química orgánica y brindan un gran aporte de la economía industrial, puesto que muchas de las cosas que nos rodean son polímeros. Un ejemplo de un polímero es el consiguiente, puesto que si el etileno logra unir monómeros muchísimas veces en cadena, logra un proceso de polimerización convirtiéndose en un polímero llamado polietileno, el cual es de los más importantes por sus diversos usos. En cuanto a sus propiedades mecánicas, existen tanto polímeros rígidos como flexibles. Los polímeros rígidos suelen ser resistentes y no suelen sufrir deformaciones, pero al no ser tan duros, tienden a quebrarse con facilidad. Por el contrario, los polímeros flexibles resisten bien la deformación y no se rompen con tanta facilidad. El siguiente cuadro se llama curva de tensión-estiramiento, referente a la elongación. Si la pendiente es pronunciada, la muestra tiene alto módulo tensil, lo que quiere decir que es resistente a la deformación. Si por el contrario es suave, posee bajo módulo tensil, por lo que puede ser deformado con facilidad. Otra característica de algunos polímeros es la ductilidad, dado que bajo la acción de ciertas fuerzas estos pueden llegar a deformarse hasta llegar al punto de no romperse. En cuanto a conductividad eléctrica, los polímeros en general son malos conductores eléctricos, pero su uso en la eléctrica y electrónica es muy importante, ya que son utilizados como materiales aislantes. Aunque también existen los polímeros conductores o metales sintéticos, ya que se comportan como metales, aunque estos son muy raros de ver. Un ejemplo de ellos es la melamina. Según su origen, los polímeros se clasifican en dos tipos, los naturales y los sintéticos. Los naturales son aquellos provenientes directos del reino animal o vegetal. Ejemplo de este tipo de polímeros son el caucho proveniente de los árboles, la seda, la lana, el algodón, la celulosa, diversas proteínas, el ADN, entre otros. Los polímeros sintéticos son obtenidos en laboratorio o en la industria. Estos son creados por el hombre a partir de elementos propios de la naturaleza. Los polímeros sintéticos son creados para funciones específicas y poseen características acordes a ellas. Los polímeros sintéticos son usados en forma masiva en la manufactura de embalajes para productos alimenticios, fármacos y químicos. Dentro de los polímeros sintéticos se pueden crear tres clases: plásticos, fibras y elastómetros. Dentro de los plásticos encontramos los termoplásticos, como lo son polietileno y el poliestireno. También encontramos los termoestables, ejemplos de ellos son el PVC y la baquelita. Dentro de las fibras podemos encontrar materiales tales como el nylon, el tergal, poliéster, kevlar, entre otros. Las fibras están siempre constituidas por polímeros dispuestos en cristales. Los elastómetros son polímeros que presentan una estructura elástica. Su nombre se desprende del término polímero elástico. Ejemplos de ellos son el neopreno y la silicona. Otras clasificaciones de los polímeros son según su estructura y su composición química. Según su estructura pueden clasificarse como lineales, ramificados y entrelazados, y según su composición química en homopolímeros y copopolímeros. Existen diversas maneras para el conformado de polímeros. Algunos de los más comunes son los siguientes. Por extrusión, se introducen gránulos de plástico en una tolva, la cual los deja caer por un cilindro que tiene una resistencia para generar el calor suficiente para fundir el plástico.
Dentro del cilindro gira un tornillo que mueve el plástico hacia un extremo. Por inyección. Funciona como una continuación de la extrusión, donde el plástico al llegar a un extremo se coloca en un molde que se llena con el plástico fundido formando una pieza. Por compresión. El plástico fundido se coloca en un molde en el cual se le aplicará presión adaptando la forma del molde. Se suele usar mucho para crear carcasas y recipientes. Por soplado. Se introduce un cilindro hueco de plástico moldeado dentro de un molde, al cual se le introduce aire haciendo que éste adopte la forma del molde dejando hueco su interior. El uso más común de este método es la creación de botellas de plástico. Calandrado. El plástico fundido se hace pasar por diferentes rodillos cilíndricos que reduce el espesor de las láminas. Se usa generalmente para conseguir envoltorios de plásticos como las bolsas. Agradezco el gusto de su atención, deseándoles un excelente día.